Bienvenidos, hermanos, todos a la 10ª clase de la Escuela Parroquial para Adultos. Te invito a que invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, haciendo y diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre nuestro, Hijo Salvador, Espíritu Santo clarificador, invocamos vuestra bendición sobre cada uno de nosotros que estamos atendiendo este llamado de formación a la fe, y pedimos que escuchen las plegarias y peticiones que durante esta catequesis hacemos. Y Padre misericordioso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que contigo vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Continuamos este caminar juntos en la etapa doctrinal. Ahora lo haremos sobre una persona que, sin ser Dios, es muy importante por su papel en ese plan de salvación de Dios que ejecuta por medio del Espíritu Santo en ella. Por ese motivo debemos tener a la mano el Catecismo de la Iglesia Católica y la Biblia, también una libreta o un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. Si ya cuentas con ellos, pues podemos iniciar. Quiero recordarte que en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles iniciará el catecumenado para adultos, para los que deseen recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Esto empezará el domingo 5 de julio y tendrá una duración de 3 meses. Las clases son presenciales y puedes solicitar más información a los teléfonos 2451-0607 o al 7651-6898. Y recuerda que las clases incluyen la Santa Misa a las 7 de la mañana. Ahora, veamos el tema de la clase 10ª en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre la pregunta: ¿quién es la Virgen María? En la doctrina infantil se nos dijo: la Virgen María es la más perfecta de todas las criaturas, concebida sin pecado original y elegida para ser Madre de Dios y Madre nuestra. Con esa respuesta corta, crecimos pensando en que Dios amaba tanto a su Hijo Jesús que le dio a una virgen por madre, y el Hijo nos la dio a nosotros, compartiéndola como hermanos que somos. Excelente. Ahora aprenderemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la Virgen María, Madre de Dios y nuestra. Todos preparados para aumentar nuestra formación sobre este tema ahora como adultos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 6, encontramos a María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, y ocupan desde los numerales 963 al 975. Leeremos aquellos que se enfocan en dar una respuesta a esa pregunta que nos hicieron cuando éramos niños. Ahora, para comprender en plenitud quién es la Virgen María. Párrafo. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Numeral 963 del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo,
porque colaboró con su amor a que naciera en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Lumen Gentium 53. San Agustín de Santa Virginat 6:6. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Lo escribió Pablo VI en su discurso a los padres conciliares al concluir la tercera sesión del Concilio Ecuménico, el 21 de noviembre de 1964. Meditamos. Cuando hablamos día atrás sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad, hablamos que el Hijo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en mandato del Padre, quien vio a la Virgen María con gracia y la eligió para madre de su único Hijo. Pues bien, si la Virgen María es madre de Cristo y nosotros, por medio del bautismo, nos integramos a la familia de Dios como hijos adoptivos, la Virgen María se convierte en nuestra madre. Y por ser Cristo cabeza de la iglesia y nosotros miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la Virgen María es nuestra madre y madre de la iglesia. La maternidad de María respecto de la iglesia, totalmente unida a su Hijo. Numeral 964 del Catecismo de la Iglesia Católica. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Lumen Gentium 57. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Lumen Gentium 58. Reflexionamos. Apartando la entrega de toda su vida en la educación de un niño judío para que se convirtiera en el esperado por todos, la Virgen María nos muestra en sinodalidad el acompañamiento que hace a su Hijo en toda su vida de siervo de Dios. Desde la concepción hasta la consumación del martirio del Hijo, la Virgen María, como toda madre amorosa, no abandona y permanece incluso cuando todos abandonan. Ella se queda allí firme, esperando, porque en su corazón sabe que no ha terminado en la cruz su misión, porque ella ha creído en la promesa de la resurrección. Esas son de las cosas que cuando él hablaba de eso, ella las guardaba dentro de su corazón y esperó, esperó y esperó. Numeral 965 del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de la asunción de su Hijo, de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Lumen Gentium 69. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Lumen Gentium 59. También en su asunción. Reflexionamos. María es la discípula del Hijo.
la albacea de todas sus enseñanzas. Sirvió de fortaleza, dando templanza y esperanza cuando todos temían. Ella tenía fe. Ella seguía creyendo y esperando. Y cuando el resucitado aparece, da gloria a Dios por ser fiel a su promesa de salvación. Ella ha comprendido que la victoria es de Dios sobre el enemigo de los hombres, la muerte. Y reunida con los otros hijos adoptivos, sigue el mandato de llevar la buena nueva a los hombres de todas las naciones y acompaña como fiel peregrina al hijo adoptivo amado por el amado. Bajo su tutela se queda hasta que su dormición y ante el amor del Hijo unigénito de Dios es elevada, asunta al cielo por ángeles de Dios. Es así como es librada de la pudrición natural y conservada para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Numeral 966 del Catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium 59. Lo escribe Pío XII en su Constitución Munificentimus Deus, el 1 de noviembre de 1950, DS 3903. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Tropario en el día de la dormición de la bienaventurada Virgen María. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Reflexionamos. Qué afortunados somos de tener una madre que ha hallado gracia ante Dios. Es decir, a alguien que puede interceder por nosotros si acudimos a ella con propósitos claros de conversión y arrepentimiento de las culpas cometidas y ofrendando retribución por los daños causados a los hermanos. Promesas de enmienda y corrección. En ella, en la Virgen María, tenemos la mejor abogada para defendernos y apelar el juicio justo de Dios, cambiando el castigo merecido por nuestras faltas bajo sus ruegos y súplicas al Hijo, que es la misericordia pura. Ella clama, como toda madre, por el perdón de los desterrados de la presencia divina, para recibir consuelo y esperanza de alcanzar las promesas del Hijo de Dios. Numeral 967 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. Lumen Gentium 53. Incluso constituye la figura typus de la Iglesia. Lumen Gentium 63. Reflexionamos. En la Virgen María encontramos el ejemplo de la sierva de Dios, la esclava que se somete a la voluntad del Creador, pero no por obligación, sino por propia decisión, porque pudo decir no y dijo sí.
Así es como nos enseña la discípula y maestra. Digan sí a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu voluntad. Y el Hijo también nos enseña diciendo en la oración que nos dejó para hablar con nuestro Padre, hágase tu voluntad. En verdad, es hermoso descubrir cómo madre e hijo se complementan en enseñar la manera de vivir para agradar a Dios. La Virgen María es, en su esencia, madre, maestra, hija, hermana y sobre todo, servidora. Numeral 968 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia. Lumen Gentium 61. Reflexionamos. Para vivir en gracia debemos meditar cómo vivió la Virgen María. Fue hija, obediente a sus padres. Fue adolescente, servidora en el altar y el templo. Fue esposa, fiel a la promesa de su esposo, el Espíritu Santo, viviendo en castidad, sometiéndose a la voluntad de Dios con amor. Fue madre, entregada a enseñar, acompañar, creer y esperar, y luego fue misionera, al igual que su Hijo Jesús, acompañándonos a la misión que hemos sido enviados. Ella es la peregrina que está todos los días junto con el Espíritu Santo en la evangelización. Numeral 969 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lumen Gentium 62. Meditamos. El sí de la Virgen María a Dios no se queda en la historia, sino que sigue en el presente, y ese sí es ahora para nosotros. Nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? En la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe en México. No tengas miedo, yo estoy contigo. Advocación de la Virgen María en Fátima. No le prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Advocación de Nuestra Señora en Lourdes. Numeral 970 del Catecismo de la Iglesia Católica. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Lumen Gentium 60. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel,
Y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Lumen Gentium 62. Reflexionamos sobre todos los elegidos por Dios para participar en el proceso de la ejecución de su plan de salvación. Es la Virgen María en quien se centra la atención, porque es por medio de la hallada en gracia que se introduce el Verbo encarnado, y por su intercesión es por medio de la hallada en gracia que se anticipa la misión reveladora en la boda de Caná. Ya casi escuchamos su hagan lo que Él les diga. Así hoy en día ella sigue diciéndonos, hagan lo que Él les diga. Y luego no se calla, sino que sigue dándonos mensajes en el camino, dejándonos ver que su Hijo le escucha y que ella no se escucha. Y en esa cadena de oración e intercesión, los milagros continúan sucediendo. Numeral 971 del Catecismo de la Iglesia Católica. El culto a la Santísima Virgen. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. MC 56. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Lumen Gentium 66. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, SC 103, y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio, MC 42. Reflexionamos. Como hijos adoptivos de la Virgen María, debemos reconocer el culto que se le da. Es decir, que solo a Dios se adora y que a ella se venera, se honra y que su intercesión es lo que suplicamos, ya que reconocemos que solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Ella es auxilio de los cristianos. Numeral 972 del Catecismo de la Iglesia Católica. María como ícono escatológico de la Iglesia. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su ministerio, en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos. Lumen Gentium 69. Aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Entre tanto, la madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza,
cierta y de consuelo. Lumen Gentium 68. Reflexionamos. La Virgen María es la primera en entrar llena de gracia y en plenitud total de santidad, que es lo que Jesús nos pide a todos. Sean santos como mi Padre y yo somos santos. El llamado a la santidad es asequible y la Virgen María es el ejemplo a seguir para lograrlo. No es que sea fácil, es que es posible si seguimos su ejemplo de abandonarnos en la voluntad de Dios y permitiendo que se haga la voluntad de Dios en nosotros. En este caminar de salvación, el acompañamiento de la Virgen María es esperanzador para alcanzar la santidad. Resumen, numeral 973 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. Reflexión. Si amas al Hijo, amas a la Madre y ella te amará a ti también. Numeral 974 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Reflexionamos. La misionera en camino de la resurrección con los apóstoles es la Virgen María. Ella los acompaña hasta quedarse con nosotros, peregrinando por la salvación de las almas, incluso aquellas perdidas y extraviadas en el purgatorio. Por eso debemos con fe y esperanza pedir su intercesión. Numeral 975 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Credo del pueblo de Dios, numeral 15. Reflexionamos. Aun cuando la vida eterna es para todos, ya Jesús nos dijo que no todos los que le digamos Señor, Señor, entraremos a su reino. Lo que nos haga falta, si ha servido en compañía de la Virgen María a los enfermos, a los pobres, a los hambrientos, sedientos, desnudos y cautivos, hay esperanza de intercesión de la coronada con 2 estrellas, porque ¿quién no escucharía a la Reina del Cielo cuando clama misericordia para uno de sus hijos? Y si el que escucha es su Hijo, el Rey de la Gloria. La Virgen María es la mujer vestida de sol y con la luna de tapete y una corona de estrellas sobre su cabeza. Ella es la elegida por Dios para madre de su Hijo y madre nuestra. Si nos llamamos hijos de Dios, Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. No serían suficientes las palabras que se pueden decir sobre este tema y no alcanzaría el tiempo que le otorgamos a Dios para hablar sobre ese regalo que nos dio con la Virgen María, mujer hallada en gracia por Dios, escogida para dar la entrada al Hijo Salvador. Queridos hermanos,
En esta clase, dar significado a la misión de la Madre de Dios es querer entender por qué Dios nos envió a su Hijo para rescatarnos. Son padre y madre en un mismo propósito, salvarnos a todos. Ha llegado el momento de dar cierre a la clase de hoy. Esperamos que lo que en conocimiento sobre la misión de la Virgen María nos acerque cada vez más al propósito de Dios, que es que retornemos a estar como familia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros que somos lo más preciado para ellos. Si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acude a alguna de las librerías parroquiales de la diócesis y cómprate uno. Puedes adquirir una versión digital y puedes descargarla del sitio web oficial de la Santa Sede. Como siempre te recomiendo que para la reflexión y meditación lo hagas acompañado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hijas, tus nietos y tus nietas, porque la doctrina de nuestra fe es un compartir en iglesia doméstica. También puedes invitar a miembros de tu grupo de la iglesia, mostrando así que formas parte de una iglesia en sinodalidad. Cuando estén reunidos, vayan paso a paso, numeral por numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios para amarlo como Él se lo merece. Oremos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitir que la Santísima Virgen María aceptara ser nuestra Madre y acompañarnos en este caminar juntos. Te rogamos, siga intercediendo por nosotros, para que al ponerlos al servicio de nuestros hermanos, podamos así ser sinodales como ella en el servicio a los demás. Y a ti, Señor Jesús, mantén firme tu promesa de escuchar nuestras súplicas e interceder ante tu Padre. Amén. Te rogamos, Madre de Dios y Madre nuestra, que intercedas ante tu Hijo amado por cada una de las familias que participan en esta escuela parroquial. Decimos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, Dios nos ama y nosotros también. Paz y bien.